Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, amados amigos y hermanos de esta red social de Facebook, ¿verdad? Muy bienvenidos nuevamente a una transmisión de la reflexión bíblica de este día, miércoles 9 de la noche. Y bueno, pues esperamos, primero que nada, que se encuentren muy bien. Esperamos que Dios les esté bendiciendo, ¿verdad? Rica y poderosamente, abundantemente. Esperamos de todo corazón que sus familias, ustedes se encuentren bien de salud y sobre todo, bueno, pues a los que vivimos en esta zona de altas montañas y en algunos otros lugares, ¿verdad? Estados más al norte de México y en otras partes. Esperamos de todo nuestro corazón que, bueno, hay una temporada invernal fuerte en esta zona y bueno, pues les recomendamos también que, aparte de que Dios les bendiga y les guarde, ¿verdad? Les recomendamos que se cuiden mucho, que se tapen bien, se abriguen bien y que tomen sus vitaminas, usted sabe, ¿verdad? Vitamina C, algo para la garganta y para reforzar el sistema inmune. Y bueno, esperamos de todo nuestro corazón que en este día se encuentren muy bien, ¿verdad? Maravillosamente y bendecidamente con nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, en esta noche, como es costumbre para nosotros, queremos compartir nuevamente una reflexión bíblica que quiero decirle en lo personal, esta reflexión bíblica basada en esta palabra de Dios, en esta escritura bíblica, en esta porción bíblica, en lo personal ha sido de gran bendición para un servidor, ¿verdad? Y a lo largo del tiempo, ¿no? que he repasado esto, he tocado este tema, pues siempre ha sido una gran bendición para mí, ¿verdad? Para mi vida y espero que en esta noche la reflexión bíblica basada en esta escritura que vamos a estar estudiando en esta noche también sea de bastante bendición y edificación para su vida. Y bueno, en esta noche el título de la reflexión bíblica es Quítate las sandalias, ¿verdad? Y eso está basado en un pasaje, en un hecho que ocurrió, ¿verdad? Que está registrado en el libro de Éxodo, quedó registrado en el libro de Éxodo, en el capítulo 3 donde se le conoce como el pasaje de la zarza ardiente. A lo mejor usted ya sepa más o menos qué pasaje es, para los que no lo saben, ¿verdad? Ahorita le voy a dar lectura al texto bíblico, pero dice que en una ocasión, después de que Moisés huye de Egipto y pasado unos 40 años, dice que en una ocasión andaba ahí cerca del monte Oreb, la montaña de Dios, andaba apacentando las ovejas de su suegro, de Jetro, su suegro, y dice que Moisés de momento vio algo que le llamó mucho la atención, ¿verdad? Y eso, ahorita vamos a ver qué es, ¿verdad? Y basado en esto, la palabra de Dios nos dice, nos enseña que tuvo un encuentro personal con Dios. Y ocurre algo muy interesante, en lo cual quiero centrar esta reflexión bíblica de esta noche. Y para esto le pido, le ruego por favor, que me acompañe usted, perdón, al libro de Éxodo, al capítulo 3 en el versículo 1 en adelante. Yo lo voy a leer en una versión más actualizada, que es la nueva traducción viviente. Como lo he dicho en muchas ocasiones, un servidor en lo personal usa esta versión de la Biblia, la nueva traducción viviente, porque es un trabajo perfecto, excelente de traducción, no solamente una transliteración, sino que tiene una excelente semántica, va a ser una excelente interpretación de los textos bíblicos y eso es muy necesario y conveniente para la enseñanza y aprendizaje bíblico, que comprendamos perfectamente el mensaje de Dios, lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, ya que algunas versiones como la Reina Valera, aparte de que tiene bastantes errores de traducción, ¿verdad? Y de semántica, pues usa un lenguaje un poquito ya, pues desactualizado, ¿verdad? Ya es continuado, a veces de difícil entendimiento para nosotros. Y bueno, dice Éxodo capítulo 3 versículo 1 al 6. Dice que un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Oreb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Esto era una visión, esto era algo, no era una visión, o sea, esto era algo, lo que él estaba viendo era algo interesante y maravilloso, porque no sé si usted lo sepa, ¿verdad? Las zarzas, sobre todo en las zonas desérticas, pues generalmente están secas, ¿verdad? Están un poquito resecas y fácilmente se consumen. La gente que conoce esto
Dice que fácilmente se consumen, pero esta salsa ya tenía rato que estaba ardiendo, rato que estaba encendida, y dice la palabra de Dios que era algo interesante porque no se consumía. Ahora escuche, dice aquí, estando allí, el ángel del Señor se le apareció en medio de la zarza ardiente. El ángel del Señor es un término que se usa para referirse a Jesucristo, se le conoce como cristofanía, ¿verdad? O sea, la manifestación visible y tangible a los sentidos humanos de la presencia de Dios o de Dios, ¿verdad? O sea, esto es una cristofanía, una manifestación corporal, ¿verdad? Tangible a los sentidos humanos, de la presencia de Dios, y que se usa mucho en el Antiguo Testamento. Hay teofanías, o sea, la manifestación de la visible, palpable y tangible de Dios. Y en este caso es una cristofanía para referirse a nuestro Señor Jesucristo. El ángel del Señor en la Biblia siempre se va a referir, el ángel, no un ángel, sino el ángel del Señor, generalmente se usa para referirse a Cristo Jesús. O sea, el que se le aparece en este medio de esta escena es el Señor Jesucristo. Versículo 3 dice, pero no se consumía. Versículo 3 dice, así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Y una vez que el Señor capta la atención de Moisés, ¿verdad? Esto, a través de esta señal, a través de esto que él estaba viendo, estaba percibiendo, dice que se acerca y dice, voy a ver por qué no se consume. Dice, y cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Sí? Esto es algo muy interesante, ¿verdad? Que a mí siempre me llamó la atención y decía yo, bueno, ¿por qué Dios le exige? No tanto le sugiere, sino le exige a Moisés que se quite el calzado, que se saque el calzado, ¿verdad? Y bueno, esto es algo muy interesante. Miren, las culturas orientales de Medio Oriente, antiguamente y actualmente también, quitarse el calzado en ciertos lugares sagrados o delante de una deidad era una señal de sumo respeto, ¿sí? De reconocer que la persona se encontraba, la persona que estaba ahí, ¿verdad? Ante esa deidad, se encontraba bajo la soberanía de alguien que era superior a él, ¿verdad? Que indicaba que no estaba en su tierra, sino que ese espacio en el cual se manifestaba la deidad o un lugar de culto, de adoración, ¿verdad? Se consideraba un lugar sagrado debido a la presencia divina que se invocaba o se bien se manifestaba en ese lugar, ¿verdad? Además de que se debía profunda reverencia y sumisión y obediencia, ¿sí? Por el lugar donde se encontraba a causa de la deidad presente ahí, ¿verdad? La persona, cuando en este caso, ¿verdad? Se manifestó la presencia de Dios o cualquier otra deidad pagana de las naciones que invocaban a sus dioses, sus deidades paganas, a través de esto, cuando se sabían que estaban en un lugar sagrado, o en este caso Moisés se dio cuenta que se le estaba manifestando delante de él Dios, el Señor, ¿verdad? Esto lo motivaba a él a demostrar una profunda reverencia, sumisión, respeto y obediencia por ese lugar donde se encontraba, ¿verdad? Este es el caso de muchos santuarios o lugares sagrados en Medio Oriente, ¿verdad? Donde el ser sagrado se manifiesta, ¿verdad? Un ser divino se manifestaba, ¿verdad? Y quitarse el calzado, escuche, quitarse el calzado era en aquel entonces y sigue siendo en la actualidad una señal de profundo respeto, reverencia, humildad, entrega total y abandono total ante la deidad ante quien uno se está presentando, ¿verdad? O sea, Dios se está manifestando ahí, el Señor se está manifestando, pero el Señor lo llama, ¿verdad? Y le dice, el primero que nada le dice Moisés, Moisés, ¿verdad? Y él responde, dice, mira, quítate el calzado, ¿verdad? Porque el lugar donde estás parado es sagrado. O sea, ¿por qué se había vuelto sagrado ese lugar en ese momento? Debido a la presencia de Dios en ese lugar, debido a la presencia del Señor. Y con esto le estaba indicando, ¿verdad?, que él debía demostrar la actitud correcta, o sea, una profunda reverencia. Y por eso es que en las culturas orientales, ¿verdad? En Medio Oriente, es común, ¿verdad? Un ejemplo, otro ejemplo de esto, o sea, descalzarse en un lugar sagrado
o delante de una deidad son, por ejemplo, los musulmanes. No sé si usted lo sepa, pero los musulmanes cuando entran a las mezquitas, cuando entran a una mezquita a orar o van a un lugar de adoración islámica, ellos antes de entrar en la mezquita o el lugar de sagrado, el lugar de adoración, ellos se quitan el calzado precisamente porque consideran que ese lugar es santo, es sagrado, que es el lugar donde se invoca y ellos creen, los musulmanes, que Alá está en medio de ellos y se manifiesta ahí, ¿verdad? Otro ejemplo de esto de quitarse el calzado en los lugares sagrados donde se cree que una presencia divina, una deidad, ¿verdad?, se manifiesta y está presente ahí son los budistas. Por ejemplo, en los templos budistas, usted no puede entrar, primero que nada, no puede entrar con zapatos, primero que nada porque es una falta de respeto, número dos porque es algo irreverente, ¿verdad? Es algo sacrílego entrar calzado a un lugar sagrado en donde se supone que se está manifestando o es un lugar que es parte, se considera que es parte del reino, del ámbito, del territorio de esa deidad, como por ejemplo en este caso los budistas Buda, ¿verdad? O los musulmanes, Alá, ¿verdad? Entonces por eso ellos en sus costumbres, en aquel entonces y en la actualidad, hasta el día de hoy es algo que culturalmente ellos tienen, se quitan el calzado en esos lugares. Pero en este caso, ¿verdad? Cuando el Señor se le está manifestando, en medio de la zarza lo llama, le dice no te acerques más, ¿verdad? O sea, mantén tu distancia, o sea, porque la Biblia nos enseña que no, en aquel entonces, pues como no había sido todavía pagado el asunto del pecado por nuestro Señor Jesucristo, no había sido satisfecha la justicia de Dios hasta que Cristo Jesús vino a la cruz del Calvario, el hombre no se podía acercar libremente ante la presencia de Dios, sino que le indica que se mantenga a cierta distancia y le advierte, le dice, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. O sea, el lugar donde estás parado es tierra sagrada porque ahora yo estoy aquí, ¿verdad? Y eso es precisamente la razón por la cual Dios le exige quitarse el calzado a Moisés, ¿verdad? Precisamente para que Moisés, aparte de que tenía la conciencia de que estaba delante de la majestad de las alturas, delante de Dios, él tenía a través de ese acto de descalzarse, de quitarse el zapato, a través de eso él estaba prácticamente humillándose delante de Dios, rindiéndose, mostrando respeto, profundo temor y reverencia. Otro ejemplo acerca de descalzarse en la Biblia al estar ante la presencia de la divinidad, ante la presencia del Dios de los cielos. Dios de los cielos y de la tierra es, por ejemplo, Josué. No sé si usted ha leído esa parte en Josué capítulo 5, versículo 13 al 15, donde dice que se manifiesta el ángel, se manifiesta Dios delante de él, ¿verdad? Dice que están preparándose para entrar a Jericó, están ahí ellos planeando ya la conquista de la tierra prometida y dice que ese mismo día, del versículo 5 dice que ese mismo día cuando ellos entran a la tierra prometida, a partir de ese momento cesó el maná, ¿verdad? Dejó de caer el maná porque mientras ellos anduvieron en el desierto, el maná todos los días caía, ¿verdad? Pero en el momento que ellos cruzan el río Jordán y entran a la tierra prometida, la tierra de Canaán, cesa el maná y cuando se están preparando precisamente para conquistar la primera ciudad que era Jericó, una ciudad amurallada, impresionante, unas murallas impresionantes, que era muy difícil de penetrar. Dice que estando allí, capítulo Josué 5, versículo 13, dice, y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. Y Josué yéndose hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y él respondió, no, no, mas yo soy el príncipe del ejército del Señor, ahora he venido. ¿Sí? Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, lo adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Sí? Y el príncipe del ejército del Señor respondió Josué, le dijo, quítate tus zapatos de tus pies porque el lugar donde estás es santo, ¿verdad? Y Josué lo hizo así. En pocas palabras, ¿verdad? Al manifestar. Este príncipe, no sé si usted lo sepa, ¿verdad? Pero en teología se dice, y todos los teólogos, la mayoría de los teólogos en el mundo, ¿verdad? El 99% de los teólogos en el mundo dicen que el príncipe de los ejércitos del Señor
es también una cristofanía, o sea, es una manifestación corpórea, visible, palpable y tangible de nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús prácticamente se le manifiesta ahí a Josué, ¿verdad? Le dice, yo vengo como príncipe, como comandante de los ejércitos celestiales del Señor, ¿verdad? Y cuando él se le manifiesta, entonces Josué reconoce, porque ellos sabían pues, claramente que el ángel del Señor o el Espíritu del Señor era parte de la deidad, parte de la divinidad, de lo que nosotros llamamos en la actualidad la Trinidad, ¿verdad? Dios en hebreo es una palabra, la palabra Elohim, que es una palabra que está en plural. Literalmente se traduciría o se traduce como dioses, ¿verdad? O sea, da a entender que es un grupo de seres divinos. Los únicos tres seres divinos que existen es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces él le dice, yo vengo como el príncipe, ¿verdad? Como el comandante del ejército del Señor. Y cuando Josué lo entiende, lo asimila, él en señal de reverencia, de respeto, de adoración y de sumisión total, principalmente de sumisión total a él, al príncipe de los ejércitos del Señor, se quita el calzado. Precisamente quitarse el calzado era la muestra, la señal de que la persona se estaba humillando, se estaba rindiendo, se estaba sometiendo, estaba en plena adoración hacia el Dios que se estaba manifestando ahí, hacia la deidad divina, hacia la divinidad, ¿verdad? Y por eso le indica, ¿verdad? Le ordena que se quite el calzado, por eso, y fíjese, aquí es Dios precisamente el que toma la iniciativa. Esto siempre me ha llamado mucho la atención, que no son, al manifestarse, el Señor le dice, yo soy el Señor, ¿verdad? O yo soy el ángel del Señor. No son ellos los que, prácticamente los que toman la iniciativa, ¿no? De quitarse el calzado, sino que es el Señor el que le ordena respeto. ¿Sí? Es el Señor el que le indica que debe de reverenciarlo a través de descalzarse. Y estas lecciones espirituales que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios, verdaderamente le digo una cosa, si el cristiano las atesora en su mente, las atesora en su corazón y las pone por obra en su vida, y no le voy a decir que a partir de hoy usted cuando vaya a orar, ¿verdad? Se quite los zapatos o cuando vaya a la iglesia nos quitemos todos los zapatos porque a lo mejor hasta nos vamos a desmayar del olor, del tremendo olor que se supone que todos debemos de ir bañados el domingo, pero bueno, algunos a veces tenemos algunos problemas ahí en nuestros pies, ¿verdad? Por cuestión de micosis u otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, en estas porciones encontramos principios espirituales de adoración, de una verdadera adoración, una verdadera comunión con Dios, ¿verdad? Hay muchas cosas que debemos de hacer para adorar a Dios, para tener una verdadera comunión íntima con el Dios de los cielos. Y esta es precisamente una de las lecciones espirituales. Aquí hay un principio espiritual muy poderoso y muy maravilloso para la vida de los creyentes, para la vida de la iglesia, ¿verdad? Que son de suma riqueza e importancia para el pueblo de Dios, ¿verdad? Porque estas son muestras de formas en las cuales el pueblo de Dios debe de acercarse espiritualmente hablando para adorar a su Dios y poder tener un verdadero encuentro, un encuentro cercano, ahora sí, ¿verdad? Con el Señor, ¿verdad? Con Dios, con el Padre, con el Espíritu Santo. Porque escuche, hablando en términos espirituales de este pasaje, ¿verdad? En la actualidad, descalzarse delante del Señor, delante de Dios, o quitarse el calzado, metafóricamente hablando, simbólicamente hablando, sería igual, escuche, sería igual o sería lo mismo que tomar una actitud de sumo respeto, de reverencia, de adoración y sumisión total delante del Señor cuando nosotros le buscamos en oración o en la santa congregación en la iglesia, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios se pone a orar, ¿verdad? Se pone a buscar a Dios o a leer la Biblia también, ¿verdad? O cuando nos congregamos, al estar en ese lugar, quitarse el calzado, por decirlo así, hablando simbólica, metafóricamente, sería tomar esa actitud de un sumo respeto, de una suma reverencia, de la conciencia de la presencia de Dios en ese lugar. Porque eso es lo que pasa verdaderamente. Escuche, cuando nosotros, como dice el Señor, dice, cuando tú quieras hablar con tu Padre, entra a tu cuarto, cierra la puerta detrás de ti y tu Padre que está en lo secreto,
Dice, te recompensa, te está viendo en lo secreto, te recompensará en lo público. O sea, Jesús está diciendo que cuando nosotros entramos a un tiempo de adoración, nos metemos a un tiempo de oración, perdón, y buscamos a Dios, dice que Dios está ahí en lo secreto con nosotros, en lo reservado, ¿verdad? A solas, puede ser a solas o puede ser en público. Y eso nos habla de que Dios está presente. Primero que nada, Dios está presente en todos lados, pero especialmente en ese lugar, en ese momento, en ese lugar, o bien cuando nos congregamos y estamos reunidos en la iglesia en el nombre del Señor, descalzarse, espiritualmente hablando, sería eso, adquirir en ese momento esa actitud de sumo respeto, de suma reverencia, de esa conciencia de la presencia del Señor, para mostrarle en nuestro corazón una actitud de sumisión total, de rendición total, de humildad, ¿verdad? De que estamos humillados ante su presencia, ¿verdad? Y esto de descalzarse ante la presencia de Dios espiritualmente hablando, lo vuelvo a repetir, no le estoy diciendo que a partir de hoy usted tenga que llegar a la iglesia y quitarse el calzado, porque a lo mejor, lejos de ser de utilidad, usted se va a volver una distracción para los demás, ¿verdad? Quizás hasta una molestia. Va a decir, ¿qué le pasa al hermano, verdad? Pero no estoy hablando de un acto físico, sino estoy hablando de un acto, una actitud del corazón, un acto del corazón, un comportamiento espiritual en nuestro corazón, de venir humillado ante Él, ¿verdad? Cuando vamos a orar, cuando vamos estudiar la palabra de Dios, o cuando, por ejemplo, vamos a servirle, no sé, salir a evangelizar, ¿sí? Estar humillado ante Él, ante el Señor, con un profundo respeto por su presencia, ¿verdad? Con gran temor y un ardiente deseo de adorarle, de someternos, de estar bajo su mano poderosa, bajo la sombra de sus alas ante la majestad y la presencia maravillosa del gran Rey de Reyes y Señor de Señores, del Padre Celestial, Dios nuestro Padre Celestial, Dios eterno, todopoderoso, ¿verdad? Y del glorioso y todopoderoso Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Esta actitud de descalzarse, escuche, de tomar esa actitud de profunda reverencia, profundo temor, profundo respeto, profunda humildad, humillación ante la presencia del Señor en estos tiempos. Principalmente, aunque nosotros la Biblia enseña que debemos de vivir humillados delante del Señor en todo momento, no solamente cuando vamos a orar, no solamente cuando vamos a la iglesia o cuando vamos a estudiar la palabra o vamos a evangelizar, sino el cristiano debe vivir humillado delante del Señor en todo momento, o sea, con un profundo temor y respeto por el Señor, por su presencia que vive en nosotros y que se encuentra en todos lados, ¿verdad? Cuando estamos en la calle. Porque a veces se nos olvida que la presencia del Señor está en todos lados, ¿verdad? Y una vez que se nos olvida, pues empezamos a tener un comportamiento pues totalmente equivocado, ¿verdad? Contra la voluntad del Señor. Y decía yo que esta actitud de descalzarse espiritualmente hablando delante del Señor, si nosotros la consideráramos, la pusiéramos por obra en nuestra vida devocional, ¿verdad? En nuestros tiempos de oración, en los tiempos de congregación, ¿verdad? En la iglesia, cuando nos congregamos, estos tiempos serían mucho, muy diferentes, verdaderamente. Yo sé lo que le digo, serían mucho, muy diferentes, mucho, muy productivos, benéficos, ¿verdad? Y maravillosos y gloriosos. Porque primero que nada, por un lado, para nada estaríamos distraídos cuando estamos orando. ¿Cuántas veces no se le ha pasado, verdad, que está usted orando y de momento suena el teléfono, entra una notificación de Facebook o de WhatsApp, e inmediatamente agarramos el teléfono, ¿verdad? Y se nos olvida que estamos ante la presencia de Dios, que lo estamos buscando, ¿verdad? O bien cuando estamos en la iglesia, ¿verdad? No estaríamos distraídos, no estaríamos ausentes o desganados, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos ido a la iglesia sin ganas y vamos precisamente porque pues tenemos que ir, porque ya sabemos que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? O no estaríamos volteando para allá y para acá, criticando a medio mundo, criticando al hermano, a la hermana, que mira cómo viene vestida, mira al hermano cómo viene vestido, mira al hermano no viene peinado, ¿verdad? O distrayendo al que está junto, ¿verdad? O bien, mire, si nosotros tuviéramos la conciencia de que los tiempos de iglesia, los tiempos de culto, que la iglesia establece, el cuerpo de Cristo establece un tiempo de inicio y un tiempo de final, nosotros con esa actitud, ese reconocimiento de que y es así es, ¿eh? De que la presencia de Dios va a estar
de una manera más intensa, más palpable, más poderosa en ese tiempo, ¿sí? Y no llegaríamos tarde a los cultos de adoración, ¿verdad? O estaríamos jugueteando, o estaríamos en la alabanza todos desganados, ¿verdad? Cantando, no sé si usted lo ha visto, pero a mí siempre me gusta observar, no solamente en mi iglesia, sino en otros lugares. Yo muchas veces observo cómo la gente, porque estás metido en la adoración, pero a veces de momento abre los ojos y a veces ves gente que está platicando con el defunto, ¿verdad? O que están aquí viendo qué están haciendo por allá, ¿verdad? O sea, no están en lo que están, no están metidos en la adoración. ¿Por qué? Porque no tienen o sea, la presencia de Dios está ahí, pero la gente no ha tomado la plena conciencia de que la presencia de Dios está ahí. Y aparte de eso, no tienen en su corazón el más mínimo sentido y conciencia, sentimiento y deseo de adoración plena y total hacia la presencia de Dios que se encuentra ahí, ¿verdad? Entonces, es gente que verdaderamente no está descalzada, ¿verdad? No se ha quitado el calzado espiritualmente hablando, ¿verdad? Como Moisés, que por aquí se dio cuenta, y como Moisés y como Josué, que por aquí se dieron cuenta cuando se les manifestó quiénes eran, inmediatamente se quitaron el calzado porque dijeron, ah, caray, estamos en tierra sagrada. No que ese pedazo fuera un lugar sagrado, fuera un santuario, ese pedazo de tierra, sino que se volvió sagrado porque ahí estaba Dios en ese momento. Lo mismo es cuando nosotros vamos a la oración, vamos a la iglesia, al culto, en ese momento, porque escuche, el templo no es un lugar sagrado en sí mismo, porque la Biblia nos dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, pero el lugar, el momento se vuelve sagrado en el momento que la iglesia, la congregación empieza a invocar, empiezan a orar, ¿verdad? Porque hay iglesias donde se tiene la costumbre de que antes de entrar en la alabanza se da gracias a Dios, se alaba, se lee un salmo, ¿verdad? Y se empieza a orar, a alabar al Señor antes de cantar, ¿verdad? En el momento que la iglesia, la congregación empiezan a alabar, a orar y alabar y adorar a Dios, al Señor, al Espíritu Santo, en ese momento, le digo la verdad, o sea, no me lo estoy sacando de la manga, en ese momento se vuelve santo, se vuelve sagrado, se vuelve un momento especial, ¿verdad? Un tiempo de Dios en ese momento. Y es en ese momento cuando nosotros verdaderamente deberíamos descalzarnos delante de Dios, como lo hizo Moisés, reverenciar en nuestro corazón, con nuestra actitud, ¿verdad? En ese momento adquirir una actitud más intensa, más profunda de reverencia, de respeto, de temor reverente hacia el Señor, ¿verdad? De deseo de adorarle, ¿verdad? Y si esto lo aplicáramos, como decía yo, a nuestra vida devocional, ¿verdad? Diaria, la oración, cuando nos congregamos, cuando leemos la Biblia o cuando le servimos, pues no estaríamos distraídos, ausentes, criticando, llegando tarde al culto o jugueteando en medio del culto, ¿verdad? El culto lo comprende tanto la alabanza y la adoración como la predicación de la palabra de Dios, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos la plena conciencia como la tuvo Moisés en ese momento cuando el Señor se manifiesta en medio de la zarza, de que la presencia de Dios estaba en ese lugar, en ese momento, y si nosotros tuviéramos una actitud igual o similar a la que tuvo Moisés en ese momento y se descalzó, ¿verdad? Si nosotros nos descalzáramos, esos tiempos serían verdaderamente muy diferentes para nosotros y tendrían, escuche, habría un resultado espiritual, un resultado divino, una manifestación potente, más palpable de la presencia de Dios verdaderamente. O sea, yo sé lo que le digo, ¿verdad? Ahora, debemos entender entender y aprender que al invocar el nombre del Señor con una actitud correcta, semejante a la que Moisés tuvo, el Señor se apersona en ese lugar, ¿sí? En tal lugar y tiempo de una manera real y palpable. Mire, una de las causas o de las cosas que hacen que la presencia de Dios se manifieste en un lugar, número uno, que los congregantes, o en este caso el pastor, el ministro de culto, tenga una vida de santidad, ¿verdad? Número dos, que la iglesia, la congregación tengan una sana doctrina, ¿verdad? Porque la presencia de Dios solamente se va a manifestar palpablemente
donde hay una sana doctrina, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no se va a manifestar en una iglesia donde hay una doctrina híbrida, o sea, mezclado sana doctrina con herejías, ¿verdad? Y número tres, y no menos importante, y yo creo que mucho, muy importante, es que la iglesia cuando se reúna, el grupo el pueblo de Dios, tengan una actitud de reverencia, respeto, de sumisión, como cuando Moisés se descalzó delante del Señor, que eso precisamente simboliza descalzarse, simboliza reverenciar, hacerse sumiso en ese momento, ¿verdad? Rendido totalmente, adorando verdaderamente, ¿verdad? Con esa actitud de adoración. Yo creo que nosotros los cristianos hemos malentendido lo que es adoración, ¿verdad? A veces pensamos que adoramos a Dios solamente cuando le cantamos cánticos lentos, románticos, así, no, la adoración tiene que ver con una actitud de profunda reverencia, temor, ¿verdad? Amor y respeto, sobre todo amor intenso por Dios. Y cuando la iglesia se reúne, ¿verdad? O el creyente se mete a orar, a buscar a Dios con esa actitud en su mente, en su corazón, en su ser interior, los tiempos de adoración se vuelven diferentes, los tiempos de culto se vuelven diferentes, los tiempos de oración se vuelven diferentes, el tiempo del estudio de la Biblia también. Yo me he dado cuenta, ¿verdad? Que habemos, y digo habemos, que habemos personas cristianos que cuando hay veces agarramos la Biblia, ¿verdad? Y ahí estábamos leyendo porque pues tengo que repasarla, pero cuando la agarras verdaderamente con la actitud correcta, teniendo ese temor reverente delante de Dios, ese respeto, ese deseo de encontrarte con Dios a través de su palabra, entonces Dios se empieza a manifestar y a mover poderosamente. Yo sé lo que le digo. Mire, nosotros a raíz de que fuimos llamados al ministerio, Dios no nos puso, el Señor no nos puso inmediatamente a ministrar, ¿verdad? Porque nosotros fuimos confirmados por profecía. Como unos 20 días antes de la confirmación, Dios me llamó a mí personalmente. Yo estaba en algún lugar trabajando, ahí estaba yo solas, y de momento yo sentí que atrás de mí Dios me llamaba, ¿no? Pero no con una voz audible, sino era un sentimiento aquí en mi espíritu. Entonces, cuando yo me di la vuelta, yo sentí la presencia, yo sentí que Dios estaba ahí, Dios me estaba llamando, ¿no? Yo dije, Señor, aquí estoy para lo que tú me llamas. Y a las 2 o 3 semanas aproximadamente, a través de profecía, fuimos confirmados, ¿verdad? Mi esposa y yo fuimos confirmados para que estábamos siendo llamados a la obra. Y a partir de ese momento, bueno, no inmediatamente no empezamos a ministrar, no empezamos a servir en la obra, ¿verdad? Sino que el Señor nos puso a estudiar por algún tiempo, algunos años. Y una vez que ya íbamos ahí encarrilados, pues sí, aprendimos muchas cosas. Dios nos enseñó tanto la sana doctrina como las herejías que hay, ¿verdad? Las tantas herejías que se manejan en el mundo evangélico a través del estudio. Pero muchas de las cosas más profundas espiritualmente hablando que yo puedo decir que yo aprendí, no las aprendí a través tanto del estudio, sino de no sé cómo se le puede llamar, la revelación. Pues sí, la revelación de los misterios, porque Jesús dijo, dice, a ustedes mis discípulos les es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. La palabra de Dios tiene misterios, o sea, tiene enseñanzas ocultas ahí, ¿verdad? Que, como se dice, que se leen entre líneas, ¿verdad? Hay cosas que a veces no captas, no comprendes hasta que el Espíritu Santo te las manifiesta, te las revela, ¿verdad? Y vas entendiendo muchas cosas y vas aprendiendo muchas cosas que están ahí en la palabra de Dios. Y que bueno, ya al hacer un análisis teológico, ¿verdad? Te das cuenta que es cierto lo que el Espíritu Santo te ha manifestado, te ha enseñado, ¿verdad? Porque Jesús dijo el Espíritu Santo los guiará a toda verdad, ¿verdad? Tanto la verdad bíblica como la verdad en todas las cosas. Y bueno, yo puedo reconocer que las cosas que más trascendentalmente han impactado mi vida de parte de Dios a través de su palabra, ha sido en esos tiempos en los cuales yo me he metido a estudiar, a leer la palabra de Dios con el hambre y la sed de que el Señor me manifieste su palabra, pero también esa actitud de profundo temor y reverencia ante su presencia. O sea, estar descalzado espiritualmente, y ahí es cuando Dios contesta. Porque
Dios es amor, ¿verdad? Como se dice, normalmente la iglesia cristiana evangélica actual piensa que Dios solamente es amor, pero no considera que Dios también es amo y Señor, ¿verdad? Que Dios es soberano, ¿sí? Y entonces muchas veces solamente pensamos que Dios es un padre alcahuete, ¿verdad? Consentidor de sus hijos, que nos puede tolerar todas nuestras irreverencias, nuestros malos modos, delante de su presencia y en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, cuando la persona tiene la actitud correcta, como la tuvo Moisés, de descalzarnos espiritualmente delante del Señor, delante del Padre Celestial y del Espíritu Santo, entonces el Señor, el Padre, el Espíritu, Dios se manifestará poderosamente a través de una revelación de lo que está dentro de del texto bíblico, dentro de su palabra. Te dará una palabra específica para tu vida, te mostrará algo que tú tendrás que compartirle a alguien, ¿verdad? O sea, o profecía, ¿verdad? Porque los dones, aunque el movimiento de reforma, los calvinistas, ¿verdad? Los reformados digan que han cesado, la herejía del cesacionismo, eso no es cierto. La Biblia nos enseña que los dones continúan vigentes hasta que Jesucristo regrese, ¿verdad? Que entonces ya no serán necesarios ni la lengua, ni la profecía, los dones de discernimiento, todos los dones espirituales hasta que venga la restauración de todas las cosas, ¿verdad? Y para que eso suceda, el creyente, el cristiano debe de tener precisamente, aparte de una vida santa, aparte de una sana doctrina, debe tener una actitud muy similar a la que tuvo Moisés, una actitud de profundo temor, respeto y reverencia en esos tiempos santos, tiempo de la oración, tiempo del estudio bíblico, tiempos de iglesia, o sea, de congregación, de congregarte, ¿verdad? Tiempos de servicio, o tiempos de cuando tú evangelizas a alguien, debes de estar consciente que al evangelizar no estás evangelizando tú nada más o tú solo, ahí está el Espíritu de Dios contigo, ¿verdad? Te está apoyando y te está dirigiendo y cuando tenemos esa actitud, automáticamente tú te conectas con Él, ¿verdad? Y entonces el Espíritu de Dios empieza a fluir a través de ti. Y bueno, una de las cosas que siempre me ha llamado mucho la atención, decía yo, es ver a tanta gente, escuche en los cultos, con tanta irreverencia ante la presencia del Señor. Y también con tanto menosprecio y desdén hacia el tiempo establecido por la iglesia para la adoración pública, sobre todo en el tiempo de la alabanza. ¿Sí? A mí siempre me ha llamado esto la atención, le decía yo hace rato, que siempre me ha llamado la atención, no porque ande yo viendo la paja en el ojo ajeno y no vea yo el tronco en el mío, ¿verdad? O sea, no por eso, sino porque, mire, cuando yo me convertí a Cristo, el Señor me tocó Dios me tocó con tanta intensidad, con tanta profundidad, ¿verdad? O sea, yo puedo decir que mi encuentro con Dios fue un encuentro verdaderamente personal con Dios, ¿verdad? Con la presencia de Dios, con la presencia del Señor. Entonces eso a mí me dejó profundamente impactado, ¿verdad? No es lo mismo que tú vayas caminando y te pegues contra la pared, a que vayas, por ejemplo, en una bicicleta o en una motocicleta y te estrelles, ¿verdad? Contra una pared, ¿verdad? O sea, el impacto es muy diferente. A mí me pasó algo más o menos así, ¿verdad? Yo no iba caminando y de momento me topé con Dios, sino yo iba a lo mejor en mi loca carrera en una motocicleta, por ejemplo, y me topé de golpe así con la presencia de Dios y prácticamente hablando en buenos términos me quedé destrozado, ¿verdad? Mi vida prácticamente quedó deshecha y el Señor ahí le empezó a restaurar en ese momento y a partir de ese momento una de las cosas que se me quedaron grabado fue precisamente la magnificencia de su presencia y a partir de ese momento empecé a experimentar muchas cosas maravillosas. eh, Hay algo que nunca se me va a olvidar, ¿verdad? Y es que un día, por esos días, cuando yo me topé con el Señor, cuando yo me rendí totalmente, ¿verdad? Y experimenté su paz, su perdón, el nuevo nacimiento y todo. Recuerdo que un día me recosté en el coche, yo era taxista, yo manejaba un taxi, me recosté en el coche y yo le pregunté, yo estaba cansado, me recosté en un lugar, en una calle oscura, me recosté ahí yo solo y le dije, Señor, algún día te veré en este mundo. Y él me contestó, yo clarito escuché cómo me contestó y me dijo, me verás todos los días de tu vida. Y mire, hay veces que no se da uno cuenta de que el Señor está obrando en tu vida y alrededor de tu vida y que está contigo, pero cuando te haces un alto, un stop en tu vida, ¿verdad? Y empiezas a analizar las cosas
que a lo largo del día o a lo largo de los días, de las semanas, de los meses, de los años, las cosas que Dios ha estado haciendo en tu vida. Nosotros a diario vemos la mano poderosa del Señor, vemos cómo el Señor se mueve, vemos cómo Dios, ¿verdad? El Padre, el Espíritu se mueven en nuestras vidas. Y yo puedo ver eso, ¿no? Que las palabras que el Señor me dijo, que Jesús me dijo, se han cumplido hasta el día de hoy. Yo lo veo todos los días, o sea, yo veo su mano, yo veo su presencia todos los días en su vida, ¿verdad? Y también me da temor porque cada vez que hago o digo algo que no debo, luego me arrepiento y digo, Señor, perdóname, no debí haber hecho eso, no debí haber dicho eso, Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque, le decía, a qué iba yo, pero a partir de que yo le conocí, de que yo conocí al Señor, que yo me topé con Él, que yo me rendí ante Él, vino a mi mente, a mi corazón, a mi vida, una actitud de un profundo temor, de una profunda reverencia, respeto y humildad ante Él, ¿verdad? Ante su presencia, tanto fuera como dentro de la iglesia, ¿verdad? Y a mí siempre me ha llamado tanto la atención cómo es que hay veces que tú estás bien metido en la alabanza, con tus manos levantadas, ¿verdad? Y ahí está el de la alabanza diciendo, levante sus manos, alabe al Señor, ¿verdad? Adórelo con júbilo, con gozo, con intensidad, ¿verdad? Y la gente está así, nada más pajareando para todos lados. Dices, ¿qué le pasa, no? O sea, ¿qué le pasa al hermano? O sea, ¿qué vino, no? O no sabe quién es, no sabe a quién está adorando, verdaderamente no sabe ante la presencia de quién está, ¿no? Y a veces te da un coraje santo, ¿verdad? Te dan ganas de ir a agarrarlo y darle un jalón de greña santificado, ¿verdad? O un recibe en el nombre de Jesús, ¿verdad? A lo que estás, hombre, y si no, lárgate de aquí, ¿verdad? Pero bueno, usted quiere ver si un cristiano verdaderamente ama a Dios, ama al Señor Jesucristo, está comprometido con Dios, con Cristo Jesús, con el reino de Dios, con las cosas de Dios. Obsérvelo qué hace en el culto. Si en el tiempo, por ejemplo, de culto llega temprano, ¿verdad? Porque si yo quiero llegar temprano para ver, primero que nada, ver si puedo ayudar en algo. Número dos, quiero llegar temprano porque no me quiero perder la alabanza, no me quiero perder la adoración, porque a través de la alabanza y la adoración adoramos al Señor, ¿verdad? Y si cuando está la alabanza y la adoración, alaba con intensidad, canta, ¿verdad? Alaba, aplaude, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que la alabanza debe ser con cantos de júbilo, con aplausos, con manos levantadas, ¿verdad? Con gritos de gozo. Y también hay un tiempo para el cual la famosa adoración que nosotros llamamos, ¿verdad? Tiempos así tranquilos, de amor, románticos con el Señor, ¿verdad? Estas dos cosas componen la alabanza, ¿verdad? Y bueno, si lo hace con intensidad, ¿verdad? Si está atento a la predicación y está escuchando y tratando de captar lo que Dios le quiere hablar, ¿verdad? Si está interesado en los anuncios que da la iglesia, ¿verdad? Que da el pueblo de Dios, ¿verdad? Las invitaciones a servir, ¿verdad? Entonces te vas a dar cuenta que ese cristiano sí es como Moisés. O sea, cuando viene a estos tiempos, el culto, por ejemplo, viene descalzado o se descalza en ese momento delante del Señor y se entrega precisamente. Hay una entrega y una rendición total, que aclaro, esa entrega y rendición total no debe ser solamente en esos tiempos santos, en esos tiempos sagrados de oración, de estudio bíblico, de congregación, o sea, de congregarse o de servir, ¿verdad? El cristiano debe estar rendido, humillado ante el Señor, descalzado en todo momento, ¿sí? Tanto afuera como adentro, tanto en su casa como en la calle, como en la iglesia, como en el trabajo. Y si queremos ver a alguien o quieres verte tú, obsérvate qué haces, por ejemplo, en el culto, qué haces cuando estás orando, si estás distraído, si estás atento al teléfono, qué haces cuando estás estudiando la Biblia, si estás atento a las cosas de afuera o estás atento o apartas, dices, no, es que yo, por ejemplo, yo tengo la costumbre de que cuando voy a orar o voy a leer la Biblia o voy a estudiar, yo cierro mi cuarto y les digo, no quiero que me vayan a tocar la puerta, no quiero que me vayan a molestar hasta que yo salga. A menos de que sea algo muy, obviamente, muy, que me digan, ya atropellaron a tu perro o se está quemando la casa. Obviamente, cosas de fuerza mayor, ¿verdad? Pero mi familia sabe perfectamente que cuando yo me meto a orar o ven que agarro mi Biblia y cierro mi cuarto,
no se atreven a irme a molestar, ¿verdad? Porque si no me veré en la penosa necesidad de llamarles la atención, ¿verdad? De reprenderles y llamar la atención, no tanto porque sea una ofensa para mí, ¿sí? Porque al fin y al cabo yo soy solamente un simple ser humano, ¿no? Sino porque es una falta de respeto y de reverencia hacia el Señor, hacia quien estoy buscando en ese momento. Yo tengo esa actitud en mi corazón, ¿eh? O sea, definitivamente. A lo mejor haya alguien que la tenga o alguien que no la tenga. O sea, yo sé, con todo respeto lo digo y no es que me eche flores, pero yo sí sé lo que es descalzarse delante del Señor. Ahora, escuche, gran parte de la desgracia y vacío espiritual y la ausencia de la presencia de Dios en los cultos públicos, una gran parte o una parte importante de no sé si usted se ha dado cuenta, pero en los últimos tiempos, la manifestación verdadera y palpable de la presencia del Espíritu Santo es algo que está muy escaso, verdaderamente. Hay lugares donde hay muchas manifestaciones, como entre los carismáticos, ¿verdad? Manifestaciones sobrenaturales, pero son parte de la metafísica cristianizada. Y la metafísica, dicho sea de paso, pues es un movimiento, es una corriente filosófica y doctrinal de origen diabólico. Las iglesias carismáticas, ¿verdad? Donde se acostumbra a hacer guerra espiritual, a ministrar a los cristianos para liberarlos, ¿verdad? De la demonización. Primero que nada son herejías y número dos, esas manifestaciones que la gente se cae, tiembla, a veces que es que ora en lenguas y muchas otras manifestaciones sobrenaturales, pues son verdaderamente de origen diabólico. Y si usted es carismático y está en una iglesia así, discúlpeme, pero esa es la verdad. Y si usted está ahí, sálgase de ahí. Porque yo sé lo que le digo. Pero bueno, pero decía yo que gran parte de la desgracia y el gran vacío espiritual que hay en la iglesia, en el cuerpo de Cristo a nivel general, a nivel mundial, la ausencia de la presencia de Dios, de su manifestación en los cultos públicos, es debido a esa pésima actitud que tenemos delante del Señor, porque prácticamente no nos descalzamos delante de su presencia, sino que seguimos, como decía mi abuelito, montados en nuestro macho, ¿verdad? Nosotros en nuestra actitud de soberbia, de arrogancia, sí, está bien, siguen adorando, ¿verdad? O sí, estoy cantando y todo, pero estoy pajareando, ¿verdad? O luego estamos cantando y adorando al Señor, pero estamos, viendo el teléfono, ¿verdad? O viendo el de junto. Y eso es verdaderamente, no es tener un temor reverente, tal como lo tuvo Moisés, tal como lo tuvo Josué. ¿Sí? Ellos sí eran hombres de Dios que sabían lo que era ser reverente, temeroso, un verdadero adorador, con una actitud de un profundo amor y respeto hacia Dios, hacia su presencia. Tanto ahí tanto en ese lugar como fuera de ese lugar, ellos tenían el temor de Dios presente en todo momento, ¿verdad? Y escuche, esto es algo real, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué es esta gran desgracia? ¿Por qué pasa eso, esa ausencia, ese gran vacío espiritual de la presencia de Dios que hay en la actualidad? Porque Dios solamente se manifiesta verdaderamente, palpablemente donde es amado. Dios es bueno, es compasivo y grande en misericordia, ¿verdad? Dice la Biblia que así como es la altura de los cielos sobre la tierra, así el Señor ha engrandecido su misericordia sobre su pueblo. Y si tú necesitas algo, le pides algo a Dios, algo que necesitas mucho, te lo va a dar, porque Dios es bueno. ¿Sí? Pero Dios va a manifestar, y escuche, no le estoy hablando cosas que me estoy sacando de la manga, son cosas que están en la escritura y cosas vividas, ¿verdad? He aprendido que Dios solamente se va a manifestar en un lugar donde Él es amado, donde es adorado, donde es temido y donde es reverenciado, donde es respetado, es en el corazón, ¿verdad? Dice Jeremías capítulo 29, verso 13, dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón, ¿verdad? Y eso obviamente con la actitud de respeto, de reverencia, de temor reverente, de sumisión, de adoración, ¿verdad? Porque Dios va donde lo invitan, Dios va donde lo aman y lo invitan, o no sé usted, ¿verdad? Pero si usted hay una persona que lo ofende, lo agrede, lo maltrata, ¿verdad? ¿A poco usted va a ir de buena gana o se va a presentar en un lugar así? No, creo que no. Pues Dios tampoco, ¿verdad? O sea, es la verdad. Dios no va donde no lo aman, Dios no va donde no lo respetan, donde no lo reverencian. Y como le dijo a Moisés, ¿verdad? No sé si usted ha leído ese pasaje donde el pueblo se rebela con el Señor, ¿verdad? Ya lo tenían harto y fastidiado cuando estaban en el desierto y le dice el Señor, mira, Moisés, vamos a hacer una cosa.
te voy a mandar un ángel para que te acompañe y los meta a la tierra prometida porque ustedes ya me tienen harto. Y si yo voy con ustedes, no sea que en el camino me harten, ¿verdad? Por su rebeldía, su rebelión de ustedes, que esa es también otra mala actitud. Cuando nosotros estamos en un tiempo sagrado, un tiempo santo de oración, de santa congregación en la iglesia, de lectura bíblica, estudio bíblico, de oración, etcétera, y tenemos una actitud así de irreverencia, de falta de respeto, eso es rebelión. Eso es rebelión. ¿Sí? Y la rebelión es la causa número uno, la causa principal de la caída en el pecado y la causa número uno de que Dios se aparte de la persona, porque la Biblia dice que Dios da gracia al humilde, pero resiste al soberbio, resiste al rebelde también, ¿verdad? Dice la Biblia en los Salmos, dice que los rebeldes habitarán en tierra seca. Entonces, una persona que muestra una actitud irreverente verdaderamente es una persona rebelde hacia el Señor, hacia Él, no solamente hacia su presencia, sino hacia su persona. Entonces, por eso es que desafortunadamente la iglesia está tan vacía en la actualidad de la presencia de Dios. No hay milagros, no hay sanidades. ¿Por qué? Porque ahora usted ve, ¿verdad? Usted ve, también ahora las nuevas generaciones son generaciones de cristal, ¿verdad? Que de todo se ofenden y aparte de eso, totalmente, a veces somos en los cultos totalmente irrespetuosos, irreverentes hacia el Señor y hacia ese momento sagrado. Otra cosa también muy importante, cuando mostramos una actitud así, demostramos que hemos dejado de creer, que cuando estamos en la iglesia, en la congregación, en ese tiempo santo, estamos reunidos en el nombre de Jesús, hemos dejado de creer que el Señor verdaderamente está ahí. Cuando Jesús dice ahí, bueno, está registrado en Mateo 18, 19, cuando dice Jesús, cuando dos o más se reúnan en mi nombre, ahí yo estaré o estoy en medio de ustedes. Y cuando nos congregamos en la iglesia, cuando la iglesia se reúne, ¿verdad? En ese momento, cuando está el culto, está el servicio de pe a pa, o sea, de inicio desde la oración inicial, la alabanza, la predicación y la oración de despedida, el Señor está ahí, o sea, está presente. O sea, no solamente que esté presente en nuestras mentes y en nuestros corazones, sino que Él está presente ahí, ¿verdad? Y con esa actitud de falta de respeto, o sea, de no descalzarnos delante de Él, prácticamente no creemos que Él esté ahí, ¿verdad? Porque si lo creyéramos, por ahí se dice, yo siempre lo he dicho que la Biblia lo dice que vivimos por fe, no por vista, sino por fe, o sea, vivimos de acuerdo a lo que nosotros creemos. Si nosotros creemos que el Señor cuando nos congregamos, cuando oramos o leemos la Biblia está ahí presente, entonces la actitud de nuestro corazón será muy diferente, será una actitud respetuosa, reverente, de temor y de adoración. Pero si no creemos cuando vamos a la iglesia, cuando vamos al culto, que el Señor está ahí, aunque Él esté ahí, pero nosotros no lo creemos, entonces nuestra actitud será irreverente, respetuosa, ¿verdad? Nos vale cacahuate que verdaderamente Dios esté ahí. Por lo tanto, nos comportaremos irrespetuosamente. Y escuche, cuando yo comencé a conocer de Dios, una de las cosas que nos enseñaron, que nos recalcaron y nos enseñaron, es que en los cultos uno debería tener una actitud verdaderamente de mucho respeto y reverencia hacia la presencia de Dios, porque Dios estaba ahí. No porque se lo sacaran de la manga, sino porque la palabra de Dios lo dice. Jesús lo dijo, cuando dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes, y eso es una realidad. Lo creamos o no lo creamos, cuando la iglesia se reúne, Cristo Jesús está ahí. Y nos enseñaron a tener esa actitud de reverencia. Por eso en ese lugar no se permitía el uso de celulares. Al inicio de la predicación se proyectaba y se decía apague su celular. ¿Sí? No se permitía que se usaran los celulares. Si alguien estaba hablando por teléfono, iba el edecán, iba el ujier y le decía, a ver, permítame hermano, sálgase por favor, vaya usted allá afuera a hablar por teléfono, aquí no puede usted estar haciendo esto, porque esto es un tiempo santo, ¿verdad? También se nos instaba a no distraer a los demás, ¿verdad? Por respeto a la gente y por respeto a la presencia del Señor, a no estar hablando, estar haciendo ruidos que distrajeran a la gente o al pastor, ¿verdad? En especial al pastor al cual tanto la iglesia como la palabra de Dios considera que es un siervo de Dios, el pastor de la iglesia, un líder de la iglesia, son siervos
de Dios están sirviendo a Dios, están sirviendo a la iglesia y por lo tanto se les considera, de acuerdo a la palabra de Dios, como propiedad de Dios, un ungido, como se le llama en la Biblia, ¿verdad? Entonces, eso se nos recalcaba, ¿verdad? Se nos instaba a tener un buen comportamiento respetuoso y santo dentro de las instalaciones de la congregación de la iglesia, ¿verdad? Porque era considerado un lugar sagrado para el Señor y verdaderamente así es, ¿verdad? Ahora, escuche, ahora con el paso de los años veo que esas fueron buenas, muy buenas enseñanzas basadas en la palabra de Dios, en la escritura, para cultivar en nuestros corazones el temor, respeto y el amor a Dios y por su rey, ¿sí? Y por último quisiera comentarle, ¿verdad? De todo esto que estamos hablando, si usted nunca lo había considerado, si usted, con todo respeto lo digo, pero hay que decirlo, es de aquellas personas que se distrae en la alabanza, se distrae en el culto, está viendo el teléfono, está viendo el reloj si ya se va a acabar, ¿verdad? Está hablando a la gente o está nada más así pajareando, criticando al pastor, criticando a la gente, y no está lo que Dios le está hablando, o en la alabanza, la adoración, no está usted bien metido adorando de todo corazón al Señor. Déjeme decirle una cosa. La Biblia dice que un día estaremos ante el tribunal de Cristo, donde rendiremos cuentas de lo que hicimos en esta tierra cuando estábamos en vida. El Señor Jesucristo dice en Apocalipsis capítulo 22, dice, yo vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para darle a cada quien según lo bueno o malo que haya hecho. Debemos de tener cuidado, porque tarde que temprano vamos a rendir cuentas y cuando se nos pida cuentas por algunas cosas seremos alabados por el Señor, ¿verdad? Seremos recompensados, pero por muchas otras seremos reprendidos, seremos exhibidos, puestos en vergüenza de esto y de muchas cosas, ¿verdad? Pero yo siento que esto es el principio, un buen principio espiritual para poder tener una buena comunión íntima, real y verdadera y sobre todo provechosa para el creyente y productiva, el vivir descalzados delante del Señor, fuera de la iglesia y dentro de esos tiempos santos, sagrados como la oración, el culto público, ¿verdad? El tiempo, lo que dure 1, 2, 3 horas, ¿verdad? Tanto desde la oración inicial, la alabanza, el culto, la oración de despedida, las oraciones de intercesión por los hermanos, todas estas cosas nosotros, si las consideramos como sagradas, y consideramos que la presencia de Dios está ahí, son cosas que nos van a ayudar mucho en nuestro buen crecimiento espiritual. Mucha gente no crece espiritualmente porque no ha aprendido a tener un temor reverente delante de Dios. Y si no aprende en la iglesia, no aprende en la oración, no aprende en los tiempos de estudio bíblico, pues mucho menos lo va a hacer fuera de la iglesia, porque fuera de la iglesia se va a comportar como un gañán, una gañana. Pero bueno, que Dios me los bendiga mucho, amados hermanos. Espero no haberles ofendido, no haberles lastimado, ¿verdad? Pero pues hay cosas que debemos de decir, ¿verdad? Tal como son, por el bien de nosotros. Que Dios me los bendiga, que tengan una excelente y bendecida noche y que el resto de esta semana verdaderamente Dios, el Señor Jesús y el Espíritu Santo les siga bendiciendo, les siga ayudando en todas las cosas que tienen que ver con su vida, les siga proveyendo rica, poderosa y abundantemente, les guarde en paz, les guarde en salud y como dice su palabra, ¿verdad? En esta noche en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos porque solamente el Señor nos hace vivir confiados. Deseo que esa sea la bendición de Dios para ustedes en esta noche, ¿verdad? Deseo de todo mi corazón, como dice la palabra del Señor, que el Señor les conceda paz en todos sus territorios, ¿verdad? Y que ustedes se encuentren bendecidos por el Señor. Que tengan una muy buena, excelente y bendecida noche. Si el Señor lo permite y nos presta vida, nos vemos el próximo domingo en la transmisión, ¿verdad? Si usted es de fuera, pues en la transmisión de la enseñanza bíblica. Y lo invitamos al culto, al servicio. Nosotros estamos en Infonavit Santa Margarita, en la calle 1, esquina Avenida Bisborama, número 1A, ¿verdad? Ahí a un ladito, a la vueltecita de la Arena Córdoba. Estamos ahí en la ciudad de Córdoba, Veracruz, Infonavit Santa Margarita. Nosotros hacemos el servicio, el culto a las 11 de la mañana. Si lleva usted gusto, algún día o lo más breve posible, por ahí lo esperamos. Que pase muy buena noche, nos vemos, bendiciones, hasta luego.